Buenas tardes, chicos. Os presento ya las soluciones de los ejercicios que propuse como plazo hasta las 9 para que le echéis un ojo, podáis contrastar y corregir los ejercicios que habéis hecho. Y mañana ya sabéis que a partir de las 2 estoy disponible para cualquier duda que se os presente o queréis comunicarme de cara al examen del miércoles. El ejercicio 4 consistía en circuitos mixtos, es decir, conectando receptores en serie y en paralelo. Y vamos a ver una serie de dudas para que nos hicieran razonar un poquito de cómo funciona los circuitos, las estaciones en serie y paralelo que vimos anteriormente. El 4.1, que se refiere a este esquema de aquí, nos dice que indica que lámparas se iluminarán, es decir, se iluminarán lámparas en función de si abrimos o cerramos una serie de interruptores. De primeras, S1 y S2 están abiertos. Si cerramos S1, tendremos este circuito cerrado, de manera que los polos del generador estarán unidos y la corriente eléctrica circulará, los correlectrones circularán por este circuito, de manera que L1 y L2 estarán en serie, por lo tanto se iluminarán L1 y L2. L3 no, porque S2 está cerrado y no hay circulación de electrones por esta rama del paralelo. Si cerramos el circuito S2, esta pregunta puede generar dudas. Lógicamente, después de verla que nos dice que cerramos el S1, pero como en C nos dice claramente que se cierran S1 y S2, damos por hecho que S1 está cerrado en este caso, es decir, S1 está abierto, S2 está cerrado. Dicho esto, si S1 está abierto, no habrá unión entre los polos del generador, por lo tanto no habrá corriente eléctrica. De esta manera en S2 tampoco llegará corriente eléctrica aunque esté cerrado el circuito. ¿Qué implica esto? Que al no haber corriente eléctrica, no haber movimiento de electrones en todo el circuito, no se iluminará ninguna de las bombillas. En cambio, si cerramos S1 y S2, sí que habrá movimiento de electrones porque están los polos unidos por los dos en serie y luego en paralelo por cada uno de los dos ramales, por lo tanto se iluminarán las tres bombillas. ¿Qué lámpara iluminará más? Esta es una pregunta que no me gusta de este libro porque creo que no explica suficientemente bien qué relación hay entre la intensidad, que es una magnitud que no hemos visto, relativa al flujo, al movimiento de electrones, ni el reparto de los electrones entre los dos ramales. Sí sabemos, y eso nos ha dicho, que el voltaje se mantiene idéntico en las dos ramas de la parte que está en paralelo, mientras que el voltaje se va reduciendo en cada momento que nos encontramos en una bombilla. Eso es lo que sabemos. Solo insisto, en teoría L1 se iluminaría más porque los electrones, que la corriente siempre es fija, ¿vale? La cantidad de electrones que se mueven, otra cosa es la energía que disponen por el voltaje, tienen que pasar todos los electrones por el L1. Con el voltaje de 9 voltios hay una reducción de voltaje, pero todos los electrones acaban pasando por L1. Por lo tanto, L1, según el libro, debería de iluminarse más que L2 y L3, pero no voy a entrar en más detalle. Por lo pronto, lo único que quiero que tengáis claro es que hay una bajada de voltaje en L1 y en lo que queda de voltaje se reparte entre L1 y L2. Y es el mismo voltaje a un lado y a otro. Perdón si he dicho repartir. Cuando digo reparte, está mal explicado. Hay el mismo voltaje en L1 y L2. Lo que sí se repartiría sería la corriente eléctrica, si los electrones se repartirían de un lado y a otro. Pero no entramos en la para cursos superiores, así que esta pregunta no me interesa, solo quiero saber que L1, L2 y L3 se iluminan. Pasamos al punto 4.2. Estando cerrado el interruptor S, es decir, el circuito está cerrado aquí, indica que ocurre si se funde la lámpara 1, es decir, esta lámpara se funde, por lo tanto el paso de electrones de este lado a este se anula. ¿Qué quiere decir esto? Que por esta sección no hay corriente eléctrica, porque no hay una continuidad en el circuito. ¿Qué ocurre? Que todos los electrones van por aquí. Entonces L1 y L2 y L3, estarán en serie y se iluminarán. Si se funde la lámpara L2 funcionando la 1, quiere decir que pasaría exactamente igual. Los electrones pasarían por L1 y por L3, por lo tanto se iluminarían L1 y L3 sin ningún tipo de problema.
¿Qué ocurre si funde la lámpara L3? Si funde la lámpara L3, dejará de haber continuidad eléctrica en este tramo del circuito, por lo tanto es como si estuviera abierto, como si hubiera un interruptor abierto. ¿Qué quiere decir esto? Los dos polos del generador no estarán unidos y, en consecuencia, no podrá haber corriente eléctrica y movimiento de electrones, por lo tanto L1 y L2 se apagarán. Y si se funden L1 y L2 y funciona L3, pues no acabará por iluminarse L3 porque no hay manera de que haya continuidad en el circuito, por lo tanto los polos no estarán unidos y no habrá corriente eléctrica. 4.3. Es un poquito más complejo, pero no mucho más complicado. Indica las lámparas que se iluminan en cada uno de los siguientes casos. Al cerrar S3. S3 es este de aquí, el resto están abiertos. Si seguimos por S3 estando cerrado, hay una parte del circuito en la que hay continuidad entre los polos del generador, por lo tanto habrá corriente eléctrica que circulará por L3. Luego L3 se iluminará. Al cerrar el interruptor S1, S3 sigue abierto y S2 sigue abierto. En este caso puede haber continuidad del circuito entre estos polos y se iluminarán L2 y L3 estando en serie. Al cerrar S2, si solo se cierra S2 y S1 y S3 siguen abiertos, no hay manera de que haya continuidad en el circuito. Luego no habrá unión entre los dos polos, no se generará corriente eléctrica, no se iluminará absolutamente nada. Al cerrar S1 y S2, si cerramos S1 y S2, tendremos esta sección y esta otra. Por lo tanto, tendremos en paralelo L2, L3 y L1. Por lo tanto, se iluminarán L2, L3 y L1.